de LAB UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En esta unidad 4 abordaremos un tema transversal y particularmente relevante para la práctica, la deontología jurídica en el ámbito laboral. El propósito de este episodio es identificar estándares de conducta profesional, límites éticos y buenas prácticas en la asesoría, litigación y gestión de las relaciones laborales, especialmente en escenarios de conflicto. Partimos con una pregunta guía. ¿Qué conductas profesionales constituyen un estándar ético mínimo en asuntos laborales y cuáles son los errores que más comprometen la credibilidad, la tutela efectiva y la legalidad del proceso? En este episodio nos acompaña la doctora Nancy Vela, jueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para aportar una visión práctica sobre ética profesional, toma de decisiones y estándares de actuación responsable en el ámbito laboral. En derecho laboral, la actuación profesional tiene un impacto inmediato en derechos sensibles: estabilidad, remuneración, dignidad, debido proceso y acceso a la justicia. Por ello, la deontología no es un complemento, condiciona la calidad de la asesoría, la legitimidad de la estrategia y la confiabilidad del sistema. En la práctica, los principales riesgos no surgen solo del desconocimiento normativo, sino de decisiones éticamente deficientes. Querida doctora, desde su experiencia jurisdiccional, ¿cuáles son los principios deontológicos mínimos que deberían guiar la actuación de un abogado o asesor en materia laboral, tanto del lado del trabajador como del empleador? Y en particular, ¿qué límites considera innegociables en temas como veracidad, confidencialidad, conflicto de interés, trato digno y respeto al debido proceso? Bien, gracias por esta oportunidad dentro de esta prestigiosa universidad. Efectivamente, dentro de los principios mínimos que se deben converger del sistema de administración de justicia es la competencia, la capacidad de los abogados. ¿Por qué este primer principio deontológico? Porque es el deber ser, la actuación que debe ser sujeta a la competitividad, a la debida preparación que tenga el profesional del derecho. Si yo estoy tratando un tema de derecho de trabajo, tengo que tener el cabal conocimiento dentro de esta materia. Esto implica, dentro de los principios deontológicos, la honestidad, la seguridad, la credibilidad que le tengo que dar a mi cliente. Y esto es tanto para parte actora, que es el trabajador que está presentando este acto de proposición, y la parte empleadora, que son las empresas. Asimismo, si estamos en una empresa, debe existir una rendición de cuentas, la debida transparencia. Asimismo, debe sujetarse todos los principios que efectivamente abarquen, como la seguridad jurídica, y sobre todo que dentro de un sistema judicial deba aplicarse la buena fe, la lealtad procesal que deben estar aplicando los justiciables. Asimismo, nosotros tenemos como principios deontológicos, hay un sinnúmero de principios, pero básicamente de acuerdo a las reglas de Common Law, que son la forma que nosotros debemos aplicar o sujetarnos en caso de que existan vacíos legales. Y estos vacíos legales también nosotros tenemos inclusive el Club de Países Ricos como el principio de la ética judicial, la conducta ética de Iberoamérica, que se deben sujetar en caso que exista algún vacío. Y esto, por ejemplo, dentro de las empresas, que efectivamente no exista una reglamentación legal, pero sí puede existir un vacío por ejemplo, cuando se indique que exista algún buzón para recibir denuncias. Esto no está estipulado, pero sí puede ser aplicando estas reglas internacionales en establecer un buzón para recibir denuncias anónimas por cualquier situación. Y más que todo es para dar seguridad a los usuarios, a los clientes, a los trabajadores, y que deben sujetarse a estas reglas mínimas que deben, como usted indicó, los principios básicos: debido proceso, seguridad jurídica, transparencia, equidad, justicia y sobre todo esa tranquilidad
que requieren y necesitan los usuarios, dadas las circunstancias de la falta de credibilidad que lamentablemente debo de reconocer, y estos son los principios que nosotros debemos aplicar como profesionales del derecho, que esta duda o esta incertidumbre ya no exista, más bien crear una situación de garantismo y sobre todo tutelar todos los derechos de las ambas partes procesales, que básicamente debe regularse y consolidarse de acuerdo a lo que es la verdad procesal y en sentido estricto de lo que dice el proceso en aplicación de la justicia. Excelente, mi querida doctora. Y en la práctica, ¿qué errores éticos observa con mayor frecuencia en la gestión de conflictos laborales? Y para un enfoque realmente práctico, ¿qué 3 buenas prácticas recomendaría implementar como una regla profesional para proteger derechos, para evitar nulidades y sostener credibilidad ante autoridades y partes? Claro, dentro de lo que nosotros tenemos como los principales errores que lamentablemente se presentan es la deslealtad procesal, el engaño al sistema de administración de justicia, y es ahí que los profesionales del derecho deben de aplicar todos estos principios deontológicos para que esto no afecte, porque principalmente no es que afecta al sistema, también afecta a su cliente, que va a ser el principal perjudicado. Los principios de los derechos del trabajador, como el principio pro labore, el principio pro homine, que es sobre todo para garantizar estos derechos, que son el grupo de atención que se debe de dar y la atención prioritaria que se debe dar a los derechos del trabajador. Asimismo, la primacía de la realidad, que son los hechos que dan mayor prevalencia a las circunstancias de formalidades que se puedan presentar dentro de un proceso. Y esto es lo que se debe considerar dentro del derecho de trabajo. Lamentablemente, inclusive, dentro de nuestro sistema han existido, observado muchas actuaciones procesales en el cual existe confusión de los jueces al momento de aplicar la Ley Orgánica de Empresas Públicas con el derecho del trabajador, desconociendo derechos laborales al tratar de considerar a una persona trabajadora como que no tiene derechos laborales porque está sujeta a un régimen público. Sin embargo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas difiere y dice que tienen derechos a las indemnizaciones del Código de Trabajo. Son circunstancias que se deben aplicar siempre a favor del trabajador, y esta es la diferencia del trabajador versus la empleadora, que debe de siempre sujetarse a lo que exista dentro del proceso en aplicación de la justicia. Muy bien, doctor, y para ilustrar estos criterios en un escenario concreto, ¿podría compartirnos un caso de su experiencia debidamente anonimizado que evidencie cómo una decisión ética o cómo su ausencia cambia el resultado de un conflicto laboral? Bien, efectivamente, dentro de nuestro marco jurídico, en el cual observamos que no se aplica los principios de la deontología jurídica, hemos tenido casos, por ejemplo, de un médico que debe y da su juramento ante la ley, en el cual debe de garantizar, así como los abogados, todo el sigilo dentro de su profesión, y garantizar sobre todo la atención prioritaria que debe de darle en este caso, una atención de salud pública. Y dentro de este caso se plantea porque existe la reclamación de pago de haberes laborales, y a la vez salió por un trámite administrativo de visto bueno. Surgen las ideas, surge el conflicto. Por tanto, dentro de este proceso judicial, lo que pretende, en este caso el trabajador, el médico, es que se le reconozcan indemnizaciones que surgen de formalidades, como formalidades no prescritas, como mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, lo que implica que no se ha garantizado todos los documentos que regulan nuestro sistema, que efectivamente, si existe alguna fórmula que se va a reconocer a un trabajador, debe existir un contrato de trabajo. Sin embargo, no son formalidades como lo establece la ley. Y es así que reclama indemnizaciones que van más allá de lo que estaba estipulado dentro de su contrato de trabajo.
Sin embargo, en sujeción de lo que exista dentro del proceso, la parte empleadora señaló que no se ejecutó su actuación conforme a los principios deontológicos, en este caso como un trabajador de servicio de salud. Y es así que surge un conflicto y de acuerdo a nuestro sistema procesal hubiese sido muy preponderante que las partes hayan actuado mediante el sistema de conciliación a efectos de solucionar esta controversia y de manera amigable solucionar. Sin embargo, se concibe y continúa el proceso de litigio legal donde efectivamente se debe garantizar los derechos de los justiciables y resolver en mérito del proceso. Es así que efectivamente se determinó que tiene el derecho a los haberes que estén estipulados dentro del contrato y que toda prueba debe ser actuada, pedida, anunciada dentro del proceso conforme lo marca la ley. Sin embargo, esta prueba, al no cumplir con todas las formalidades que señala la ley, no fueron aceptadas y se resolvió conforme a lo que estaba dentro del proceso. Es así que estos son los principios, más que todo, no solamente como abogados, sino como seres humanos, como profesionales, como médicos, que deben aplicarse de manera general. Excelente, doctora. Gracias por compartirnos este caso bastante interesante. Para cerrar, 3 ideas clave. La ética es técnica aplicada. En laboral, una mala decisión ética puede vulnerar derechos y destruir la estrategia jurídica. Conflicto y confidencialidad son puntos críticos. Manejar información, intereses y expectativas con rigor es parte del deber profesional. Credibilidad es capital profesional. La deontología protege al cliente, al proceso y al abogado. Previene nulidades, sanciones y daños reputacionales. Doctora, en su trayectoria de servicio público, ¿qué principio personal ha sido decisivo para sostener integridad y claridad al tomar decisiones en escenarios complejos? Bien, primero, dentro de los escenarios complejos, uno tiene que tener la debida preparación a efectos de no dejarse incidir. Y esto es que uno tiene que trabajar de manera objetiva, sin emociones, sin pasiones, sino concentrarse al hecho concreto que está en litigio. Como segundo punto es que debe uno de regularse de acuerdo a lo que establece la ley, resolver en estricto derecho, en marco a lo que se está enunciando dentro del proceso judicial. Y tercer punto, que debemos de crear la certidumbre, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva de los derechos, toda vez que si efectivamente un trabajador está presentando una acción judicial, se debe aplicar todos los derechos laborales, todos los principios jurídicos que se enmarcan. Si bien es cierto, dentro de nuestro sistema procesal se debe garantizar todos los derechos, sí considero importante que, dadas las circunstancias que se presentan en litigio, se deben aplicar las herramientas judiciales, como ahora que la inteligencia artificial, que debe de manejarse de manera responsable, asimismo el uso del blockchain, que también se está aplicando en los contratos de trabajo. Aquí se debe, ¿por qué? ¿Por qué es el uso del blockchain? Porque se utiliza con la finalidad o los mecanismos para evitar o controlar una cronología. La utilización de firma electrónica como para verificar el sellado de la documentación y que no pueda ser adulterada. Todo esto ayuda a que efectivamente ya no existan estos conflictos y toda vez que incluso, dadas las circunstancias o los medios que cada día van avanzando, así como la tecnología y nuestro derecho va avanzando, si bien para hoy nuestra ética profesional se enmarca en lo que nosotros consideramos conforme a nuestras normas o derechos morales, sin embargo, hoy en día vamos viendo que inclusive esto va cambiando el día a día. Ya no estamos en la época de antes de lo que concebíamos como una familia, el ejemplo, una familia formal, papá y mamá, hijos. Ahora no, ahora tenemos diferentes conceptos de familia, así como de derecho de trabajo, también tenemos diferentes formas de derechos contractuales. Incluso el sistema climático también está cambiando la tecnología.
Y esto es lo que se debe aplicar. Todos estos principios, sujetarse a todos los cambios que están avanzando hoy en día y que deben sujetarse e inteligenciarse de acuerdo a las situaciones actuales que nos encontramos. Y fuera del ejercicio profesional, para conocer un poco más a la persona detrás de la experta, ¿qué hábito le ayuda a mantener equilibrio y consistencia profesional en su trabajo diario? Bien, una debida organización, ser proactiva, no limitarme a lo que está dentro del proceso, sino estudiar más allá de lo que se está aplicando dentro de nuestro sistema, no solo de Ecuador, sino a nivel internacional, aplicando los derechos internacionales, la dignidad humana, siempre respetando a los seres como tal por su dignidad, por todo lo que un ser humano debe de respetarse. Esto como una debida organización. Asimismo, la debida preparación, que es muy importante. Si no tenemos la preparación de día a día, nuestros derechos no van a estar evolucionando. Todo en nuestro sistema de justicia va evolucionando, no va retrocediendo, es evolutivo. Y sobre todo, nunca perder el sistema de justicia en el sentido humanitario. Uno siempre tiene que ser, creo que la única persona que fue humilde es Dios, pero uno sí tiene que humanizarse con los usuarios porque no somos dueños de la verdad. Sí aplicamos la justicia, que efectivamente debe ser sujetada al caso concreto, pero siempre con humanidad. Muchas gracias, querida doctora, por compartirnos su experiencia y sus conocimientos en este episodio. En definitiva, la deontología jurídica en el ámbito laboral no es retórica, es un estándar de actuación que protege derechos, sostiene la tutela efectiva y fortalece la confianza en el sistema. Para abogados, servidores públicos y administradores de justicia, la integridad se traduce en prácticas concretas: veracidad, respeto al debido proceso, imparcialidad, manejo responsable de la información y decisiones o actuaciones motivadas. La invitación es ejercer con rigor técnico y con ética profesional, porque en conflictos laborales la forma de actuar en la asesoría, en la administración y en la jurisdicción pueden ser tan determinante como la norma aplicable. Finalizamos este episodio de Del Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Nuestro agradecimiento a la doctora Nancy Vela. Si este contenido le aporta, compártanlo. Le esperamos en el próximo episodio.